Bendecimos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de este medio. Soy el pastor Emmanuel Ramírez de Iglesia Betel en Ciudad Guatemala. Sea usted bienvenido. Hoy quisiéramos trasladarle una palabra. Regáleme unos minutos de su atención. Si usted trae Biblia electrónica, si usted trae Biblia física, y si no, en las sillas tenemos nosotros Biblias. Amén. Acompáñeme a una cita bíblica que está en el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo número 14 y versículo número 36. Le voy a leer la versión Reina Valera, que es la que usted tiene en sus manos ahí. Amén. Qué bueno verles. Luego les saludamos bien. Capítulo 14, verso 36. Nosotros vamos a tratar de llevarle una palabra allí. Dice la Reina Valera: Abba Padre, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La traducción del Viviente dice: Abba Padre clamó, hablando de Jesús: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que Dios no responde. Tal vez a usted no, pero déjeme hablar de mí, que creo que soy a quien más conozco. Posiblemente Dios no responde y uno está afligido y ansioso de que necesita esa respuesta para ayer y Dios no responde hoy. Hay cosas en la vida que nosotros no las planificábamos. Yo lo decía en una prédica hace como un mes y medio, más o menos, si no estoy tan mal, como un mes, una semana. Cuando todo se derrumba, cuando alguien viene y dice: me caso hoy, pero planifico divorciarme en 5 años. Nadie hace eso. Alguien viene y se levanta y dice: mire, estoy bien, estoy yendo al gimnasio, estoy con las mejores opciones de salud, pero yo creo que de aquí a 3 años tendré una enfermedad terminal. Nadie piensa eso. Nadie viene, se levanta y dice: yo creo que el día de hoy tendré un percance automovilístico, alguien me va a asaltar, voy a ser herido. Nadie se levanta con tragos amargos, porque los queremos evitar. El ser humano trata de evitar el dolor y trata de evitarlo a toda costa. El ser humano, si a usted le dicen: mire, yo le tengo mucho temor a los odontólogos, más con ese ruidito que tienen ahí cuando quieren hacerle la limpieza o extracción a uno. Pero cuando uno tiene ciertos temores, los evita, ¿verdad? Cuando a usted no le gusta que lo inyecten, mire, ingiere pastillas y jarabes hasta donde ya no puede, hasta que el último recurso es el pinchón de la inyección, ¿verdad? Uno evita el dolor. Y déjeme llevarlo al huerto del Getsemaní, que es donde se centra este primer verso que leemos. Un hombre común y corriente en ese momento que habla. Jesús en ese momento no está siendo lleno del Espíritu Santo. En su humanidad, Él clama una oración: Padre, si es permitido que no pase esta copa de mí, por favor quítala. Él sabía las consecuencias que vendrían. El Getsemaní significa el lugar de presión, el lugar donde la gente llegaba y presionaba las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Pero ¿cuántos de nosotros, dígame usted, ha venido y dice: gloria a Dios, mire hermano, bendito Dios que hoy me dieron la noticia que tengo una enfermedad, bendito Dios? Usted no se levanta y dice: aleluya hermano, mire, me chocaron. Nadie se levanta con un trago amargo así y decir: bendito Dios. Muchos aquí en Guatemala, como decimos, le medio topan el carro y uno se convierte en trilingüe para hablar, ¿verdad? Uno empieza a proferir sandeces y trata de intimidar y hacer de todo porque es un trago amargo. Jesús está en el Getsemaní y está en el peor momento de su humanidad y dice:
este trago amargo no lo quiero pasar. Esta copa no la quiero beber. Esa era su voluntad en su humanidad, porque él sabía que horas después le iban a arrancar la barba. Horas después lo iban a golpear a puño cerrado. Horas después iban a exhibir su desnudez públicamente. Horas después iba a recibir azotes. Horas después iba a tener él una corona de espinas. Horas después iba a ser un sufrimiento inhumano. No quería. Pero dice algo: hágase tu voluntad y no la mía. Y sabe que muchas veces nosotros oramos: Padre, venimos a orar y que se haga tu voluntad. Y como diríamos en escuela dominical, a veces uno no sabe que está orando, porque la voluntad de Dios muchas veces va a hacer que cambiemos los planes. Muchas veces usted y yo vamos a venir: Señor, hágase tu voluntad, quiero esto y esto. Y cuando las cosas salen mal, uno dice: ¿por qué? Bueno, ¿no oró usted y yo por la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios le cambió. Hace algún tiempo, usted sabe que soy muy coloquial, hace algún tiempo hablaba con una persona y me decía: yo le estuve pidiendo a Dios por mi esposo, porque Dios lo llevara a sus pies, que lo albergara, lo cobijara, lo frustrara, pero que lo llevara a sus pies. Y Dios no me respondió, me dijo. ¿Por qué? No llegó a la iglesia. ¿Sabe qué pasó? Tuvo un accidente, él tuvo la culpa y hoy está preso. Pero al mes ella me vuelve a hablar y me dice: vengo contenta de verlo, porque aceptó a Jesucristo en una reunión de presos allá donde está. Sus planes eran diferentes. Era evitar el dolor, pero Dios tenía otra voluntad diferente, otro trato diferente. No provocó nada, solo lo fue guiando y lo lleva a un lugar diferente. ¿Cuántas veces el ser humano pide la voluntad de Dios, pero eso amarguito no nos agrada? ¿Y sabe por qué? Porque es duro. Usted y yo pedimos porque el Padre bendiga nuestro trabajo, al otro día nos despiden. Usted pide porque Dios quite esa enfermedad y el día que va a exámenes le dicen: mire, la cosa se complicó. Usted va y espera que su hijo rebelde ahora esté bien y cuando llega encuentra la nota: me fui de la casa. Y uno se queda creyendo que a Dios se le salió de control todo, que a Dios se le fueron de las manos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro empleo, la economía. Nosotros creemos diferente, pero en su voluntad a veces el trago amargo nos lleva a un fruto dulce. Acompáñeme a una cita bíblica en el segundo libro de Reyes 2:14. Segundo libro de Reyes, capítulo número 2, verso 14. ¿Lo tiene? Déjeme leerle esto y luego recapitular a otra cita. Dice Segunda de Reyes 2:14: y tomando el manto de Elías, está hablando de Eliseo, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Déjeme contarle la historia. Eliseo, ya conocemos que estaba él arando, Elías lo llama, pero antes de que, le voy a contar lo que pasa antes de esto, o después de esto, perdón. Él viene y le dice: yo me voy a ir, dime qué quieres. Yo quiero una porción doble. Y le dice: solo si me ves cómo soy llevado, entonces te será hecho. Y dice que un torbellino de fuego se lleva a Elías, los divide, iban juntos, los divide y él sube. Él recoge el manto y dice eso:
¿dónde está el Dios de Elías? Hasta ese momento no era cercano. Y era el profeta que hizo el doble. Elías en la historia hace 7 milagros poderosos. Eliseo hace 13 y el último, el 14º, lo hace en sus huesos, muerto. 14, doble porción. Pero él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Toma el manto, somata las aguas y el río se divide. Solo déjeme contarle la historia, porque es ahí donde quiero centrarme estos minutos. Están en un lugar y cuando están en un lugar, Elías le dice, Jehová ha pedido que yo descienda. Jehová ha pedido que yo baje a otro lugar. Jehová ha pedido que yo me retire de este lugar. Quédate tú aquí. Y Eliseo le dice, vive Jehová, que yo a ti no te dejaré. Vive Jehová, que no. Yo creo que muchas veces nosotros somos reacios a hacer un sinfín de cosas y no nos damos cuenta de que a veces Dios nos está moviendo a través de personas y circunstancias. Déjeme ir. Hay una historia en donde dice que están ellos hablando y están en un lugar llamado Gilgal. Óigame esto, porque creo que todos hemos pasado en la vida esto. Gilgal significa círculo de piedras, lugar de protección, lugar seguro. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en épocas donde uno dice, estoy bien económicamente, tengo salud, mi familia está bien, nuestra economía está bien, tenemos el trabajo, el empleo, el negocio, la empresa, todo está bonito, todo va viento en popa y estamos seguros? ¿Sí? Yo recuerdo de que hace muchísimos años teníamos una economía floreciente, teníamos salud, teníamos un sinfín de cosas, no había problema con nada. Pero de repente Dios nos mueve. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente Dios le quita a usted la economía, le clonan su tarjeta, no le estoy profetizando nada, le clonan su tarjeta, vacían la cuenta bancaria. A nosotros ya nos pasó con mi esposa. De repente usted ve que todo lo seguro ya no es seguro. Donde vive le piden la casa. Tiene que moverse. ¿Y a dónde? Cuando da usted y está saludable, de repente ese pequeño dolor de cabeza, de repente mira un hematoma en la piel, de repente un pequeño lunar va creciendo, usted va, se hace exámenes de rutina y todo cambia de un día para otro. Lo seguro ya no es seguro. Lo seguro ya no es lugar de protección. Dice que están en Gilgal y le dice, tengo que descender del lugar seguro, ahora tengo que bajar a otro lugar. Y lo lleva, dice que le dice, no te voy a dejar. ¿A dónde vamos? Vamos a Betel. Betel significa la casa de Dios o la casa del Padre, también significa puerta del cielo. Pero tampoco era un lugar para estar en estadía. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted y yo estamos complicados, oramos más? Cuando usted tiene conflictos fuertes, ora más. Ya no oye al hermano Maluma. Ahora ya usted escucha a los voceros de Cristo, ¿verdad? Ahora usted ya va a alabanzas y trata de ya no ver aquella famosa novela Dos mujeres, un camino, ya la quita. Ahora usted ya pone una su serie para ver algo que le identifique. ¿Me entiende? Algo que le identifique. Y entonces uno busca a Dios y dice que ellos bajan del lugar seguro porque cuando todo se derrumba, cuando todo se desmorona, uno trata de doblegar las rodillas. Uno trata de encontrar quitarle el polvo a la Biblia, como diríamos nosotros. Quitamos la Biblia que era la cuñita de la mesita de noche y ahora sí la queremos leer. Queremos que Dios nos hable. Uno dice, Señor, háblame, y empieza a buscar y no sabe qué busca. El lugar seguro nos obliga a descender a buscar a Dios. Elías le dice, bajaremos a Betel. Y desciende allá. Y en cada estación había gente que le decía, hijos de profetas que le decían a Eliseo, ¿sabes que Jehová quitará a tu Señor de ti? Que te quedarás solo. Y él decía, sí lo sé, pero no le digan a él.
¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llevado en una estadía fuerte, donde no es pena? A veces uno compra y dice, eso me gusta, mire cuánto cuesta. No importa el precio. Y uno paga. Otras veces uno va y dice, quiero comer esto, y dice, mire, tráigame esto. Hay alguien que dice, pero ¿ya viste el precio? Sí, hoy lo puedo pagar, estamos seguros, estamos protegidos por una economía. Cuando eso se derrumba, Dios nos lleva a otro nivel, pero para abajo. Nos hace descender a buscarlo. Y dice que estaban allí en Betel adorando a Dios, pero le ha pasado de que cuando usted busca a Dios, va a la iglesia, ayuna, hace vigilia, lee la Biblia, canta coritos y no pasa nada. Y dice que de Betel Dios los baja a otro lugar llamado Jericó. Jericó, usted y yo conocemos la historia, los muros de Jericó. Jericó era el pueblo que nunca se rendía, pero Jericó significa lugar de las palmeras o vista a la luna. Y hay un escritor que dice el lugar donde se sueña. Y sabe que cuando a veces Dios no responde, uno tiende a imaginar que le va a ir bien. Y uno viene descendiendo de un lugar seguro a buscar a Dios, a no encontrarlo, y luego nosotros nos empezamos a conformar. Y si esto pasa, a imaginar, a tener sueños, a tener un lugar donde refugiar nuestra alma. Y uno dice, en este lugar me quedaré soñando. Dice que bajan a Jericó y le vuelven a decir lo mismo. Le vuelve a pasar lo mismo. Pero cuando están en Jericó, él pensó que allí era todo. Y le dice Elías, bajaremos un poco más. ¿No le ha pasado de que de repente, tal vez a usted no, pero yo lo he dicho, en una ocasión hace algunos años nos pasó con mi esposa en cuestión de la vida de Job, solo que con los pastores Ramírez. Estábamos y de repente la camioneta deja de funcionar. Unos bandidos malandros le echaron como media libra de azúcar al tanque de gasolina. Ya puedes imaginarte qué pasó. La jalamos y la llevamos. Nos quedamos sin camioneta. Había que ir a servir. Estando en la puerta, cae el mensajito de que nos habían cortado 102 líneas que teníamos nosotros de radio. Nos habían quitado como 8 líneas de teléfono. Nos habían bloqueado todo el sistema de comunicación por falta de pago y sin vehículo. Y uno dice, ¿cuánto hay en el banco? No había nada. Y aún así había que servirle a Dios y lo hicimos. Ahora déjeme pensar que muchas veces Dios nos va haciendo llevar hacia abajo y uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Por qué Dios me está tratando así? ¿Por qué me está ocurriendo esto y lo otro? ¿Por qué no he podido salir adelante? Y uno empieza a imaginar que podría salir mal. Y las cosas, uno dice, ya no puede salir mal nada. Bien todavía. Y usted lo sabe bien, porque lo ha vivido. ¿Sí? Yo un día dije, estaba con un vehículo y de repente le dije, Señor, llevo todo el día y no pasó nada. Me iré con las manos vacías a mi casa. ¿Qué más puede pasar? Me fui a mi casa. De camino iba y me golpearon el carro. Padre Santo, ¿qué más arreglamos eso? ¿Qué más mal me puede pasar? Usted, aquí en Guatemala tenemos un dicho de que solo falta que un perrito lo moje a uno. Estaba parado y un bendito perrito hizo eso. ¿Qué más puede pasar? Dije yo. No, dije yo, Señor. Sí. Y posiblemente a usted y a mí Dios nos ya ha llevado a ese límite, pero no es para destruirnos. Lo que pasa es que nosotros en nuestra voluntad queremos todo color de rosa, viento en popa, que todo sobreabunde, pero Dios tiene un plan en una voluntad diferente donde nos va a ir saneando el alma. ¿Por qué? Porque todos tenemos heridas, frustraciones, todos tenemos muchas veces fe diluida, esperanza partida, tenemos sentimientos y emociones encontradas que se interponen para que la voluntad y la bendición de Dios nos llegue.
después de que estos hombres descienden de Gilgal a Betel, a Jericó, todavía le dice, solo falta un lugar más, al Jordán. Solo le voy a hacer la referencia. El Jordán es un río profético, de sanación, de todo, pero es un río sucio. ¿Sí? Es un río sucio. Pero sin embargo, Dios lo hace descender ahí. Jordán tiene muchos significados, pero Jordán significa el lugar de bajada, el lugar de descender, pero también significa el lugar de la humillación. Y mire hasta dónde Dios lleva a sus profetas, a los hombres que le han servido, después de tener la comodidad, después de tener todo bien, después de estar ellos al tanto en un lugar seguro en Gilgal, los baja a otro lugar a buscar y no encuentran nada ahí en Betel, y los baja a otro lugar todavía donde se imaginan que van a ir bien las cosas, que puede mejorar, y sin embargo no, y los baja todavía a un último lugar. ¿Alguna vez le ha pasado que de repente uno dice, de verdad ya no doy más, ya no doy más, y Dios todavía dice, todavía aguantas otra, todavía puedo sacarte una sonrisa a pesar de, todavía, yo sé que aguantas, Señor, es que esta carga pesa, sí, pero aguantas, tranquilo, una más. Y baja Elías al Jordán. El verso que habíamos leído, pasa el torbellino y lo separa. El lugar de humillación. Y yo no sé si alguna vez te ha tocado o hoy te encuentres ahí. O estás descendiendo poco a poco y uno dice, pastor, yo he querido refugiarme en Dios y no lo encuentro. Bienvenido a Betel. Pastores, que fíjese que yo tenía todo y ahora estoy buscando a Dios y no hay qué hacer. Bienvenido de Gilgal a Betel. Pastor, pero mire, yo he imaginado que esto y esto. Bienvenido a Jericó. Bienvenido. ¿Por qué? Porque todavía faltará un último paso, una última arista. Hace algunos años yo tuve un tutor al que amé como padre. Ya falleció. Y recuerdo que la última prédica que escuché de él decía, cuando David fue al río y tomó las 5 piedras lisas, estaban a la orilla del río. Tú sabes el proceso de esas piedras. Esas eran piedras que estaban en una roca que de repente un rayo cayó, la partió y cayó al río. Luego la tormenta hizo que se creciera el cauce del río y la piedra fue arrastrada y fue golpeándose con otras piedras y perdiendo tamaño. De repente con otras piedras se fue quitando aristas. De repente con la arena fue perdiendo todas las aristas hasta hacerse ella de un tamaño. Y luego es llevada a un pedazo del río donde se mira que el agua ni se mueve para tener consistencia. Y después el mismo río las hace llevar a la orilla. El proceso es cruel, me decía, pero eso es la vida cristiana hasta que estemos preparados. Y quizás a usted y a mí nos ha tocado llegar al Jordán, o quizás ya regresó un par de veces, que también pasa. Y cuando estaba en el Jordán, ese lugar de humillación, ese lugar de estar creyéndole a Dios, y en vez de subir va bajando uno le va creyendo a Dios y llega hasta donde dice, Señor, ¿y ahora qué pasa? Yo hace tiempo, mucho tiempo, estando soltero, todavía no, ni siquiera éramos novios con la pastora, pero yo recuerdo que una vez abrí, yo lo dije, tenía una mi refri así tipo minibar pequeña, y la abrí y me quedé viendo, no pensando qué comer. ¿Qué podía hacer con medio tomate, media cebolla y un pichel de agua? Un amigo, recuerdo que nos invitó a Campero y yo se lo he contado. Pasaron 8 días unos bollos ahí hasta que con ellos tocaba la puerta y dije, Señor, ¿y qué otra? No nos toca más que el bollito con agua entintada de café. Llegamos a un punto donde ya no nos puede pasar más que ocurra un milagro. Acompáñenme a la última cita que está en 2 de Reyes 5:10.
ocurre en el mismo escenario de ese río a donde lo he llevado. Déjeme leerle. Segundo libro de Reyes 5:10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo, ya 3 capítulos atrás hemos visto que recoge el manto y pregunta: ¿y dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero 3 capítulos después, en este capítulo, él está empoderado, lleno del Espíritu Santo. El hombre ha hecho milagros, el hombre ya es conocido a nivel en ese territorio. Y cuando eso pasa, la historia dice que Naamán era un general sirio, tiene lepra. Una mujer, la sirviente, era judía. Me imagino que mientras lavaba su ropa interior nota sangre, le pregunta a la esposa de Naamán: déjeme pensar. Y ella le dice: aquí entre nos le han empezado a salir llaguitas de lepra. Y ella le dice: en mi pueblo, en mi tierra hay un hombre que lo puede sanar. Y le dice: quiero que vayas, llévalo. Como era un general, era potencialmente importante. Le dice que recibe cartas, lleva 10 mudadas, lleva mucha plata, mucho oro, muchas monedas. Va como una ofrenda, va donde el rey, allá en Jerusalén, donde estaba en ese momento Eliseo, y le dice: vengo para que me sanes. Y el rey dice: ¿y quién soy yo para sanarte? Yo no puedo. Pero Eliseo escucha eso y le dice: mándenlo a mi casa. Y cuando lo mandan a su casa, Eliseo no sale. Eliseo tiene un sirviente llamado Giesi y le dice: ve y dile que digo yo, que vaya al Jordán, se sumerja 7 veces y va a ser sano. Punto. Cuando él sale, Giesi le dice, él se molesta y se va. No deja la ofrenda que lleva, no da el saludo, no da las cartas del rey que lleva y se regresa. En su arrogancia, en su orgullo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos perdido una bendición por eso? Mire, hermano, usted debería de ir allá con la hermanita. No, hermano, donde ella vive, vive muy lejos. Donde ella vive es muy peligroso. Mire, y uno pone 40,000 pretextos y dice: no, ahí no. ¿Cuántos de nosotros ya estamos en el borde del límite, al borde del precipicio, a punto de ahogarnos, de caernos, de perder todo? Pero uno dice: no creo que Dios haga eso. O sea, Dios no puede hacer eso, no me puede humillar más. En primera dice Naamán: yo vengo, y ni siquiera se dignó a salir a darme un saludo cordial. Ni siquiera eso. Y encima de eso me manda a bañarme en ese río. Si los ríos que tenemos allá son más limpios, si agua al fin y al cabo es agua, me hubiera dicho, me hubiera ido, pero no. Y algunas veces menospreciamos un mandato de Dios. Y mientras va caminando, dice la Biblia que Naamán era un hombre valeroso en extremo. Oiga eso, valeroso en extremo. Entonces los sirvientes que iban con él le dicen: mi señor, si el profeta de Dios le hubiera pedido algo más complicado, ¿usted lo hubiera hecho? Claro, le dije. Entonces, esto que es sencillo, ¿por qué no lo hace? Déjeme pensar que todos los sirvientes se pusieron ahí espalda con espalda a hacerle casita para que él se desnudara y se metiera. Algunas veces nos va a tocar bajar humillados para que Dios nos entregue el milagro que añoramos. Pastor, ¿está seguro lo que está diciendo? ¿Podrá pensarlo alguien? Sí, sí. Sí, sí. Naamán viene y dice: soy el general, soy alguien importante, el rey me está recomendando, y aún así no se digna en saludarme, aún así me manda a bañarme ahí. No, eso tampoco lo hago. Hace algún tiempo yo lo he dicho: las personas tienden a juzgarnos por lo que ven,
Las personas nos ven y, ay no, con él, con ella no, mejor de lejitos. Y quizá ese él, esa ella, tienen una palabra de Dios para bendecir nuestras vidas, para abrir la brecha al milagro que esperamos. Pero a veces en nuestra arrogancia, nosotros dejamos que la voluntad de Dios no se cumpla. ¿Cuántas veces Dios nos ha llevado a nosotros a ser humillados? ¿Alguna vez le ha pasado? Mire, a veces la gente nos ha dicho, mire, es que usted no va a poder, usted no tiene el recurso, no tiene la capacidad, mire el lugar donde usted vive, la familia de donde viene. Nos ponen todos los pretextos sabidos y por haber, y nosotros muchas veces ese impedimento se vuelve una coraza de arrogancia y uno dice, sí, entonces mejor no. Y estamos a un paso de entrar al Jordán. El Jordán era un lugar donde ocurrían cosas proféticas. Cuando el pueblo de Israel va caminando, Dios le dice, el sacerdote pondrá primero los pies en el agua, y cuando ponen los pies en el agua, el río empieza a correr hacia atrás y pasan en seco. Cuando ellos están en un lugar complicado, Dios hace un milagro en el Jordán. El primer milagro era convertir las aguas en sangre. Dios hace cosas cuando nosotros en su voluntad accedemos, aún sin saber. Jesús está en el peor momento de su grado humano y dice, ya no doy más. Yo ya no aguanto. Y lo que me espera es peor. Y va y ora. Y en esa oración él dice, Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Pero si tú puedes quitar esta copa, quítala. Y usted y yo ya sabemos, el padre no accedió. Sabía que podía soportar su hijo sin queja alguna, como dice el profeta Isaías. ¿Cuántas veces hemos llegado al colmo de decir, pastor, perdí la economía, hoy ya no tengo, vivo al día? Tengo un amigo pastor al que admiro mucho. En una ocasión yo tengo muchas anécdotas con él, libre de eso que, bueno, él es un ministro que yo respeto mucho. Pero en una ocasión la vida se le quebró tanto y me dice, mi presupuesto hace unos 20 años atrás, me decía, mi presupuesto mensual solo para gastos de casa tiene que ser de 20,000. Hace 20 años. Aparte de eso, salimos 2 veces de vacaciones a Estados Unidos con mi familia. Eso no cuenta. Hoy me dicen, todo se quebró, se esfumó todo. Hoy teniendo 50 quetzales en la bolsa, soy feliz. Con 50 quetzales que le entregue a mi esposa, ella hace desayuno, almuerzo y cena. Y eran 8 bocas. Me dice, pero no sé qué estará haciendo Dios. Él vive un poquito retirado y me decía, para ir a la oficina me voy a pie. Y una vez él venía caminando por los campos del Cejusa, dice él lo cuenta, y dice, venía caminando cuando empiezo a ver las camionetas que yo manejaba, caminando en el tráfico y yo a pie. Y empecé a llorar y le dije, me has humillado. Me has humillado. Y dice que cuando llegó a la casa, la esposa le tenía una sopita y le dice, Dios nos está llevando a un nivel solo para que aprendamos que esta humillación será exaltación. Hoy por hoy recuperó su empresa, recuperó vehículos, puso negocio y está allí. Y quizás tú y yo hoy nos sentimos defraudados por alguien, por algo. Quizás tú y yo no encontramos un lugar donde posar el alma. Ya no tenemos un lugar seguro. Ya no tenemos gente conocida, ya nuestra relación con Dios ya ha aminorado, ha diluido la fe, la esperanza. Ya hoy no tenemos cómo creer bien, ya ni siquiera podemos soñar bien. Hoy estamos en un nivel donde nos sentimos humillados, donde alguien tiene más que nosotros, Hoy donde nosotros nos vemos relegados a quedarnos en un solo lugar y uno dice, ¿qué estará pasando?
No está pasando nada más, que te puedo asegurar que Dios cambió tus planes por su voluntad. ¿Será, pastor? ¿Será? Sí. Y lo mismo que le pasa a Naamán, cuando él dice, estoy de acuerdo, yo haría cosas diferentes, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Y le cambia sus planes. Y cuando Dios cambia tus planes por su voluntad, ocurren milagros. Y entonces él dice, bueno, se desnuda y entra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando se sumerge la última, sale. Y dice que era la piel como de un bebé recién nacido. Una piel suave, tersa. Yo no puedo imaginarme que estaría gritando en el río. Porque quizás a ti te ha tocado hacer otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces a nosotros nos ha costado tanto porque lo hacemos en nuestras fuerzas, no en su voluntad. No siempre es así, pero muchas veces Dios va a tener que truncar tus planes, mis planes, para que se haga su voluntad. Y en su voluntad hay perfección, hay bendición. ¿Se puede imaginar usted entonces a este hombre que ha estado llorando, ha estado braviando, ha estado renegando, que no se le saludó, no se le atendió? Porque él tenía planes y Dios se los tiene que quebrar para llevarlo al Jordán, que bajara la cabeza, que bajara el pensamiento, que él bajara un poco el orgullo, hiciera lo que Dios le pedía. Así que quizás usted y yo nos hemos sentido muchas veces así, llegando a un nivel donde uno dice, ya no puedo más, pastor. Yo no creo que Dios me pueda tratar mal. ¿Quiere que le diga algo? Dios le va a sacar una sonrisa todavía. Dios le va a sacar una sonrisa. Déjeme contarle algo. Hace 1 semana y media, 2 más o menos, estaba orando fuerte y le decía, Señor, ya no tolero, ya no aguanto esta presión. Y yo recuerdo que Dios me dijo, déjamelo a mí, yo me encargo. Me dio paz, pero yo quise seguir. Señor, ya no aguanto, hay que hacer esto. El maná llegará día por día. Pero yo quería que me diera lo del mes en un día, día por día. Y quizás Dios nos está llevando a límites. Dios nos está confrontando a que su voluntad y sus planes son mejores que los nuestros. No va a dejarte. Dice la Biblia en el libro de Joel 2, yo enviaré aceite, vino, grano y mosto. Y comerán hasta ser saciados. Y luego agrega, y ya no serán más causa de oprobio o de vergüenza. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros digamos, Señor, está bien, voy a hacer tu voluntad, y aceptemos bajar el pie al agua de la humillación, en donde uno dice, pastor, pero es que Dios ha dicho que yo no seré cola, yo no seré el último, yo seré cabeza, estaré al frente. Sí, pero antes de eso nos va a tener que sanar el alma, nos va a tener que dar identidad, subir a la autoestima, hacer que nuestra fe realmente se afirme. Mientras tanto, seguiremos batallando hasta descender al punto donde Dios quiere quitar la última arista de nuestra alma. Bendecimos a las personas que nos han acompañado. Somos Iglesia Betel. No desistas, no dejes de creer. Dios seguirá estando en control y en contacto de nuestras vidas. No importa en el grado en que estés, si Dios ha estado haciendo que mengue todo, te está llevando a un nivel solamente para tenerte listo y preparado para una bendición. No desistas. Te bendecimos.